Hola queridos amigos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar ahora con el tema del siervo sufriente, solo que ahora me pareció interesante ese artículo que se llama Justino e Isaías 53. ¿Qué tiene de especial este artículo? Algunos dirán, bueno, resulta que San Justino hace una comparación de Jesús con el siervo sufriente. Pero lo más interesante es que hay algunas cosas que San Justino está citando y probablemente están haciendo una, ¿cómo se llama? O están reflejando más bien una tradición más antigua. Y es eso lo que me gustaría ahora señalar. El autor se llama Jeffrey Bingham. Vamos a comenzar pues con la lectura de este trabajo y en lo sucesivo vamos a mostrar algunos elementos interesantes. Más un segundo. Bien, parece que va bien esta grabación. En 1942, H. W. Wolf presentó el uso de Justino, de San Justino, pues, de Isaías 53 bajo la rúbrica de la generación misteriosa de Cristo, o del origen misterioso de Cristo, la humildad de Cristo, la soberanía de Cristo y Cristo como el agente de salvación. Tiempo después, en 1984, Fedo pues trató el tema, ¿verdad?, de la cruz, la gloria, la conversión de las naciones, de acuerdo con la nueva alianza, el contraste entre los judíos y la purificación de los cristianos, la ignominia o la humillación de la pasión y el origen misterioso de Jesús. Estos temas todos han sido tomados en lo sucesivo, en este estudio. El presente trato, los presentes intentos para tratar el trabajo de una manera más, de un rol más comprensivo de Isaías 53 en la comunidad de San Justino. Hay que decir que San Justino es uno de los padres apologetas que discute contra un judío llamado Trifón. Y precisamente en este diálogo con Trifón es donde expone la doctrina cristiana con gran detalle. Oscar Scarsaun ha, ¿cómo se dice? Ha entregado, ha mostrado, ha ofrecido un extenso análisis del texto de prueba, de la tradición del texto, que es la prueba de San Justino. Él argumenta adecuadamente para el uso de Justino de un testimonio o de una colección de testimonio. Sin embargo, en todo, pero en un caso que es 53.12 en la primera apología, 52, Justino usa el texto de los 70 para referirse a Isaías 53. Desde ahorita, claro, esta afirmación que está haciendo nuestro autor no es muy precisa, porque no necesariamente está usando el texto de los 70, sino muy probablemente está usando una tradición anterior al texto masorético. Y ahorita lo vamos a demostrar porque aquí tenemos el texto de Qumran. Quiero que lo vean, en su momento lo vamos a mostrar otra vez, pero quiero que lo vean. Aquí está. El Museo de Israel en Jerusalén, el gran rollo de Isaías. Es la cueva 1, es donde se encuentra el rollo principal. Aquí está. Y esta es la cita que, por cierto, tuve que ampliar. Aquí se puede mover, aquí ustedes pueden navegar. Bueno, y aquí está la cita. Esta es la parte que ahorita vamos a trabajar. Aquí está la página, simplemente ponen gran rollo de Isaías, Qumran, y ahí aparece. Entonces, perfectamente podemos trabajar con este texto. Bueno, entonces, vuelvo al punto. No es que Justino cite la traducción de los 70, sino que está citando una tradición anterior al masoreta, al texto masorético, que es con el cual se basan todas las Biblias, del cual se hacen las traducciones de las Biblias pues que tenemos, ¿verdad? Porque es el texto más antiguo, pero es medieval. Bueno, cerrando este paréntesis, continuamos. La mayoría de las referencias
de San Justino aparecen en el diálogo con Trifón, alrededor del año 160 a.C. Eso significa que la tradición de San Justino es apenas del siglo II, mientras que el texto masorético es del año 1000. O sea que San Justino está leyendo algo 800 años antes del texto masorético. Esto ya nos da una idea, pero bueno, vamos a continuar. Y entonces, aunque el escrito en la primera apología también retoma esto, dice el autor, yo he tratado esto primero, ¿verdad? El uso de San Justino de Isaías 53 está confinado a estos dos trabajos. Bueno, aquí vamos a omitir lo de San Clemente y nos vamos a ir directamente al texto, que a mí se me hizo la parte central de este trabajo. Isaías 53 en el diálogo de Justino, la purificación del bautismo por el arrepentimiento y la fe en la sangre del Cordero Pascual. En el diálogo 13, Justino desarrolla un contraste entre el baño judío y el bautismo cristiano. Construido pues esto en alusión a Isaías 1, 15, 16, que tiene pues relación con Hebreos 9, 12, 14, Isaías 1, 11, 13. Justino argumenta que Isaías no enseña una purificación ceremonial, sino de arrepentimiento y de fe en el bautismo a través de la sangre de Cristo. Esto lo presenta aquí San Justino en este diálogo cuando dice, si alguno tiene las manos impuras, deje que una persona las lave y sean puras. Para Isaías no envió o no te envió a bañarte con agua no te envió a bañarte fuera del, ¿cómo se dice?, de ser asesino y de otros pecados, o de asesinar y otros pecados, los cuales todos ellos el agua en el mar no puede purificar. Pero, como se espera, esto fue el baño antiguo de salvación del cual él habló acerca y el cual fue de arrepentimiento. No más no más son purificados, sino por la sangre de cabras y ovejas, o por las cenizas de una heifer, creo que es ¿cómo se llama? Becerro, pero vamos a ver. Novillo, sí, novilla dice aquí. Sí, efectivamente. Entonces, por la sangre de un becerro, de una novilla, o por las ofrendas de harina fina, sino por la fe a través de la sangre y la muerte de Cristo, quien murió por esta verdadera razón. Entonces, aquí ya nos está mostrando, pues, San Justino la concepción que tiene del bautismo cristiano. Inmediatamente después de estas palabras, por esta verdadera razón, él presenta una cita de Isaías 52, 10 al 54, 6, donde introduce como Isaías mismo dice. Y la citación de Isaías 53, 1, 12 viene directamente de los 70. No es que venga de los 70, vuelvo al punto. La tradición de los 70 refleja, la traducción de los 70 refleja una tradición más antigua de la misma Biblia hebrea. Esto es importante, porque sí, efectivamente San Justino está citando la Biblia, pero la Biblia muy probablemente en hebreo. Solo que la Biblia en hebreo anterior al texto masorético muy probablemente se parece más a las 70. Porque acuérdense que los 70 hicieron una traducción de las escrituras hebreas al griego. Bueno, esta es una de las citas largas de San Justino, como opuesta a su breve, que son las citas, dice aquí el autor, no de las 70, las cuales parecen derivar de algún tipo de colección de testimonio. Siguiendo toda la cita de Isaías 53, Justino presenta el siguiente comentario, ofrece el siguiente comentario.
Dice, entonces esto es lo que nosotros hemos creído a través del baño de arrepentimiento y del conocimiento de Dios, el cual fue ordenado para las iniquidades de los pueblos de Dios, como Isaías proclama. Y nosotros sabemos que el mismo bautismo, el cual él anunció y el cual solo puede purificar a aquellos que se han arrepentido, es el agua de la vida. Los pozos los cuales han sido cavados para ustedes mismos, eso dice Jeremías, están rotos y sin uso, o más bien dañados, ¿verdad? Por lo que si el uso de aquel bautismo, el cual purifica solo la carne y la sangre, no, perdón, ¿por qué es el uso de aquel bautismo el cual purifica solo la carne y la carne y el cuerpo? El bautizar tu alma del enojo, de la codicia, de la envidia y del odio. Entonces, todo el cuerpo será puro, ¿verdad? Esta cita de Jeremías 2.13 es aquella en la que dice que se han roto las cisternas, ¿verdad? Los pozos. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque ya la purificación no tiene un sentido meramente físico, de purificación, valga la redundancia, de baño, sino que tiene un sentido espiritual. Por eso también Jeremías 31 va a decir, ya no en tablas de piedra, sino grabaré mi ley en sus corazones, en sus corazones. Es decir, se pasa de un ritualismo externo a una acción interna. Esto es también lo que cita aquí San Justino. En la base de lo que precede y lo que sigue a la cita del profeta, esto aparece que Isaías 53 funciona con tres diferentes niveles. Primero, presenta la sangre de Cristo como verdadera fuente de purificación de los pecados sobre y contra la sangre de animales o de otras ofrendas. Esto es visto en contraste entre la denuncia o purificación por medio de la sangre de las cabras, que es tragos, y de las ovejas, probatón. Y la descripción del hombre del personaje, que es el siervo de Isaías 53, como aquel que ofreció como una oveja, o que se ofreció como una oveja al ¿cómo se llama? Pues sí, al asesino, al matancero, sí, pero aparece con otra palabra, pues sí, al matancero, y como un cordero, amnos. Entonces, para Justino, de acuerdo a Isaías 53.7, Cristo es el verdadero cordero pascual. Vamos a ver Isaías 53.7. Aquí lo tenemos, Isaías 53.7. Maltratado aguantaba, no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el esquilador, no abría la boca. Permanece mudo, ¿verdad? Y aquí aparecen las dos palabras que menciona San Justino, probatón y luego amnos, ¿verdad? Evidentemente que estas son las palabras griegas. Pero San Justino es una persona muy versada en la cultura hebrea. De hecho, el judío con el que está hablando se llama Trifón, y San Justino conoce muy bien la escritura de tal manera que sabe aplicar. Bueno, dejando a Justino a un lado, continuamos con su explicación. Dice, para él, de acuerdo a Isaías 53.7, bueno, ya lo dijimos, Cristo es el verdadero Cordero Pascual. Su sangre, a través como decíamos, del matadero sacrificial, ¿cómo se llama? Pues la entrega a los creyentes. Isaías 53.7 sugiere una naturaleza ignominiosa, como naturaleza ignominiosa, la muerte de Jesús, de Cristo, y Justino desarrolla este punto. El cordero conducido al
al matadero, se convierte en Cristo cuando es sacrificado en la Pascua por los judíos y crucificado. Esto es una manera reprensible de muerte, maldición para el judío y por la ley, o maldito por el judío y por la ley. Y bueno, aquí están las citas. Y profetizado por el pseudo Esdras. Aquí los judíos dicen, en una porción donde él expone la ley de la Pascua, Justino, nosotros estamos, nosotros somos o estamos acerca de la humillación de él estamos de frente a la humillación de él en la cruz. Más aún, para Justino, Isaías 53:7 lee junto con Jeremías 11:19, que indican que Cristo estaba libre de maldad, tal cual es ácacos, o de culpa, de mancha, de pecado. Pues era el Cordero Pascual. Esta lectura del Cordero de la inocencia del Cordero es reforzada por Isaías 53:9. En el diálogo 102.6, en un intento para enfatizar la necesidad de la dependencia sobre Dios para la salvación, aparte de la esperanza en la riqueza o la fama, él señala la dependencia del Hijo sobre el Padre, ¿verdad? O para el Padre, hacia el Padre. Y poner así, o recuerda la cita de Isaías 54. En el diálogo 102.7, que sigue, entonces él hace el punto que si el Hijo, quien no tenía pecado, tenía o había o tenía que depender del Padre como, como ningún otro más. La prueba de ¿qué podemos decir? Pues que Jesús no tenía pecado en Isaías 53:9 es la siguiente, ¿verdad? La que cita, es Isaías 53:9. Para Isaías dice que él no incluso pecó en el discurso o al hablar, porque él no cometió iniquidad ni engaño tenía en su boca o había en su boca. Justino satisface en él un uso explícito de este pasaje para dejarlo aquí. Pero eso parece, según el autor, para eso le parece más importante que él hace ver la impecabilidad o lo inmaculado de Cristo, el que no tenía pecado, en el pasaje de Isaías, el cual sobre todo es un testimonio relativo al Cordero Pascual. La tipología la cual dibuja en el diálogo 40 entre Cristo y el Cordero es muy fácilmente extendida para incluir al Cordero, el cual estaba sin mancha, sin defecto, y Cristo, quien está sin pecado. Entonces esta sería como si una tipología o una señal para decir, bueno, pues Cristo es el que no tiene pecado, el Cordero que están presentando aquí no tiene pecado, el siervo no tiene pecado, bueno, pues entonces lo más probable es que Jesús sea este siervo que está sufriendo. En un momento, por favor. Muy bien. Bueno, la tradición cristiana entonces, como Justino conoció esto, lee a Isaías 53:7 dentro de un contexto conceptual particular. Este contexto esperó la humillación o la muerte humillante de una víctima inocente, la cual encontró su cumplimiento precisamente en la crucifixión de Cristo. La tradición es un componente distintivo de la creencia cristiana, la cual para los judíos está sorprendentemente cerrada. Vamos a ver qué es stumbling, no recuerdo.
creo que es sorprendente, no, es una piedra de tropiezo, ¿verdad? No es sorprendente, disculpen, ¿verdad? Es una piedra de tropiezo. En el diálogo 89-90, Trifón, el judío, es mostrado expresamente, muestra expresamente su preocupación, la preocupación. Él duda si Jesús debió haber sido avergonzadamente crucificado. Y aquí pone átimos, ¿verdad? Y muerto en esta desgracia y avergonzado, en una muerte vergonzosa. Él concede que la Escritura enseña el sufrimiento de Cristo, pero encuentra la maldición de la cruz increíble. Para su incredulidad, Justino le responde, ¿verdad?, con las referencias a Isaías 56, 53, 3, 7, 8, 12. Y bueno, con esto responde a Trifón. Para Justino, estas profecías se colocan en el punto de la crucifixión y su ignominia, en el problema de la crucifixión y su ignominia. No hay otro camino de la lectura del profeta. La cruz, aunque no está explícita en Isaías 53, es inherente aquí por medio del tema de la vergüenza o de lo vergonzoso de la muerte y del sufrimiento de un inocente. Aparentemente, los cristianos primeros o los antiguos cristianos no encontraron una relación extraña, tal relación extraña, ¿no? Uno puede mirar los temas del sufrimiento de un inocente, la vergüenza y la cruz explícitamente en Primera de Pedro 2, 22, 25, también en la carta a los Hebreos 12:2. Estas conexiones pueden ser vistas como increíbles por aquellos que están fuera de la comunidad, pero ellos forman ¿qué pudiéramos decir? Warp and woof. Estas palabras son raras, no las conozco. Warp, la deformación. Bueno, aquí la urdimbre y la trama, ¿verdad? Pues sí, están extrañas, ¿verdad? Pues sí, la trama propiamente de la fe cristiana, yo diría la base. Esto nos dibuja en un segundo tema la lectura de Justino de Isaías 53. Nosotros nos movemos de la crucifixión del Cordero Pascual al tema de los cristianos como aquellos gentiles que han creído lo increíble, ¿verdad? Así lo presenta este autor. Isaías 53 comienza, como Justino citó en el diálogo 13:3, con la pregunta: Señor, ¿quién ha creído nuestra reporte, nuestro anuncio? Primero citando el pasaje en el cual en su mente desarrolla profundamente la vergüenza de la crucifixión del Cordero Pascual. Él no recuerdo esta palabra, ya son varias, vamos a ver. Él fija, sí es cierto, perdón. Él fija que la purificación no viene por el ceremonial judío, la purificación del lavado judío ceremonial, ¿no? Y de nuevo, sino por la fe a través de la sangre y de la muerte de Cristo, quien murió por esta razón. Y entonces, después de que él cita Isaías 53, él escribe respecto a la respuesta cristiana del testimonio de Isaías acerca del baño de arrepentimiento, el cual fue ordenado para las iniquidades del pueblo de Dios. La respuesta es que han creído, o que ha creído, ¿verdad? Que nosotros hemos creído, perdón. Y aquí está el verbo pisteu. Justino lee la pregunta de Isaías 53:1 como siendo respondida por la iglesia de los gentiles, que ahora comprende a las naciones. Acuérdense de esas naciones que desde un principio del primer cántico mencionábamos,
como las islas a las cuales también estaba dirigido el cielo. Estas naciones de Isaías 52:15, que se me perdió esta palabra, ya la había investigado, que es lo peor, que sorprenden, ¿verdad? Que sorprendieron, ¿dónde está? Que es, las cuales sorprendieron al siervo del Señor. Ellos están sorprendidos, sí, pero porque su inocente está sufriendo y esto es inesperado. Pero ellos ven, contemplando a Isaías 52:15 y creen. Isaías 53:1. Ellos se, se pasan o se mueven desde la sorpresa o desde el asombro a la fe. La comunidad cristiana de fe ha realizado la profecía de Isaías. Esto abraza la vergüenza de la cruz más allá de permanecer perplejos. Él expresa más allá la actitud cristiana hacia la cruz con base en Isaías 53, en el diálogo 89, diciendo pues o mostrando que efectivamente no todo se queda en la cruz, sino que va más allá. Siguiendo la porción de este diálogo 89, donde él relata los elementos de Isaías 53:3, 7, 8 y 12, él escribe: pero si estas cosas están caracterizadas con la marca, o desmarcarlo de él de todo, ¿cómo podemos nosotros aún creer confiadamente en él? Y todos quienes han entendido los escritos de los profetas, tan pronto como han escuchado que él fue crucificado, afirmarán que él es uno o que él es aquel y no otro, refiriéndose evidentemente al cumplimiento de las profecías, valga la redundancia, de los profetas. Esta o la identidad distintiva de los cristianos gentiles y aquellos que han creído en la relación, en el mensaje de Isaías, de acuerdo con Isaías 52, es claramente en el diálogo, o está muy clara en el diálogo 118. Dice: aquellos, o ellos, perdón, han escuchado al profeta, entendido y creído. Sin embargo, el lenguaje de Isaías 53:1-2 declara un escepticismo con respecto a la creencia. Cuando pregunta: ¿quién creerá? Y aquí nos pone a confrontar algunas citas. Y la confianza en el poder de Dios, el brazo del Señor. Justino está cuidadoso para notar que los gentiles están convencidos no por la retórica, no por las palabras, sino por el poder de Dios. Y más adelante ellos, en su fe común, forman un cuerpo, que es la iglesia. Esto es indicado para Justino, esto es indicado para Justino en una sorprendente interpretación de Isaías 53:2. La referencia a un ¿cómo se llama? Singular o solo niño indica un cuerpo, del tipo del siervo, de los creyentes. ¿verdad? Los creyentes que están creyendo, valga la redundancia, que confían, que hacen referencia a este inocente, que es como el siervo, ¿verdad? Los muchos en un cuerpo, ¿verdad? En este punto uno puede mirar en su citación el rol de Isaías 54:1-6, el concepto de recuperación de la, ¿cómo se llama?, infertilidad o esterilidad y el alargamiento de la tienda y los descendientes, todo de lo cual ofrece alegría. Se dirige pues, o dirigido, es una dirección pues, ¿verdad?, para él en el tema de la nueva alianza, de la salvación de
de la salvación de la nueva alianza de los gentiles, ¿verdad? O de la salvación gentil de la nueva alianza. Bueno, Justino lee Isaías 53:1 con un patrón establecido por otras redes de textos en la fe. En particular, nosotros podemos notar Romanos 4:9-16, Deuteronomio 32:20. Dentro de este patrón, uno puede casi escuchar el susurro de los hebreos, cuando dice, pero nosotros no estamos entre aquellos que shrink, no recuerdo qué era, que se encogen, ¿verdad? No estamos entre aquellos que se encogen la espalda y que están perdidos, sino entre aquellos quienes han creído y son salvados, ¿verdad? Otro texto de los hebreos, el cual abraza la centralidad de la fe, muestra la colocación de esta etapa de nuestro tercer tema de la lectura de Justino de Isaías 53. Nosotros hemos ya visto su alusión a Hebreos 9, 12, 14. Ahora nosotros miramos Hebreos 10, 19, 22, donde la confianza en entrar en el santuario está basada de nuevo en la sangre de Jesús. Y una aproximación o un acercamiento al santuario está fundada en un verdadero corazón, en la total seguridad de la fe, con nuestros corazones, dice aquí espolvoreados o rociados, más bien rociados, rantizo, limpios de conciencia mala y nuestros cuerpos lavados, luo, con agua pura. De la fe, nosotros ahora regresamos otra vez a la contribución de Isaías 53, que en vista de Justino, pues es claramente el bautismo cristiano. En el diálogo 40, Justino relaciona sus ideas de fe y la sangre del Cordero Pascual con la unción cristiana. Ojo, un paralelo de la unción de los hebreos para sus casas en la Pascua. No era propiamente unción con aceite, sino el untar, ¿verdad? Pero se pudiera considerar como unción la sangre en las puertas. Con la sangre del sacrificio de Cristo, los creyentes en proporción a su fe ungen sus casas, y aquí está el verbo hrio, que son ellos mismos. La unción con la sangre de Jesús regresa al contexto en el cual la cita total de Isaías 52, 10, 54, 6 aparece, y esto en el diálogo 13:1 es donde lo muestra, ¿verdad? Entonces, o ahí nosotros encontramos que Justino contrasta el ceremonial judío del baño con el antiguo baño de salvación, Lutron, para el cual la humanidad impura está realmente llamada a el baño a través de la fe en la sangre de Cristo. Lo repite este elemento, la purificación es por la sangre de Cristo. El lenguaje para este punto ha sido que de la unción y del baño, pero la siguiente citación de Isaías, del diálogo 14, 1, 2, esto se llega a ser pues el lenguaje del bautismo. Él comienza con la referencia a los cristianos como aquellos que han creído a través del baño, del arrepentimiento y el conocimiento de Dios. Un baño ordenado por Dios y proclamado por Isaías como necesario para las iniquidades o para borrar las iniquidades del pueblo de Dios. Él entonces refiere a esto como el mismo bautismo anunciado por Isaías, y un bautismo el cual solo puede purificar el arrepentimiento. Finalmente, en contraste con los pozos secos de Israel, las cisternas secas que se hablaban en Jeremías 2:13, y de un bautismo el cual purifica solo lo exterior, él manda al lector a bautizar el alma, ¿verdad?, de varios pecados, prometiendo que
el cuerpo todo será puro. Justo unos pocos capítulos después, en el diálogo, en 18 y 19, nosotros encontramos expresiones similares con referencia a Isaías 1:16 y Jeremías 2:13. Justino está leyendo Isaías 52-54 en conexión con con estos dos otros textos, con estos otros dos textos proféticos. Y él forma una red la cual produce una preocupación con la purificación bautismal a través de la sangre del Cordero Pascual crucificado. La carta a Barnabás, usted no es Barnabás, perdón, a Bernabé, epístola a Bernabé, ustedes van a decir, ¿qué es eso? En el Códice Vaticano se encuentra después del Nuevo Testamento y mucho tiempo se pensó que era un escrito inspirado del Nuevo Testamento. Ahora ya no se le considera así. Sin embargo, se le tiene mucho valor porque se trata de un documento muy antiguo de los primeros cristianos. Pues en esta carta, en esta epístola, había ya anticipado tal red, tal relación. Él también escribió del bautismo cristiano en contraste otra vez con las cisternas secas de Jeremías 2:13, este Bernabé. Nuestro apologista, o sea, San Justino, sin embargo, ha ido al problema de citar una inmensa parte de Isaías 52-54 en esta conexión. ¿Qué es o qué está acerca del material en el contexto que bate el pensamiento, su pensamiento bautismal? ¿Qué hay allí? Uno, o que maneja, perdón, no que bate, que sí, mueve. Uno, en la lectura primera, nosotros, perdón, pudiera algo sorprender, o sorprendió que la mente de Justino va en esta dirección. Pierre Prigent ciertamente encuentra esto duro para creer, que este pasaje fue central para el desarrollo de Justino del bautismo cristiano. Este pasaje de la justificación del Nuevo Testamento y de la abolición de las cisternas rotas, ¿verdad?, de Jeremías. Entonces, él piensa que en la cita de 52-54 de Isaías en el diálogo 13 interrumpe el trato de Justino sobre el bautismo de Isaías 1:16. Vamos a ver qué dice Isaías 1:16. Vamos a señalar aquí para que no se nos pierda. Isaías 1:16. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Malas acciones. Lo que está haciendo referencia no a un baño meramente exterior, sino interior. Bueno, más aún él sostiene los comentarios, los cuales comienzan en el diálogo 14, refiriéndose a regresar solo a un texto profético aludido en el diálogo 12, no a Isaías 52-54. Esto fue para él mucho más apropiado que para mirar Isaías 1:16 como pasaje central, según este autor, Pierre Prigent. Pero sobre la observación de la cita, uno puede mirar tres caminos en los cuales esto contribuye centralmente al argumento en complemento de Isaías 1:16 y de Jeremías 2:13. ¿Cuál complemento? Pues de que el bautismo es el cristiano y que esto fue una prefiguración. Primero, Justino hace explícito en su diálogo 13 que el antiguo baño de salvación para el arrepentimiento, metaginosco, fue el baño del arrepentimiento. Pero para el arrepentirse fue el baño del arrepentimiento, la metanoia. Y es el bautismo el cual solo puede purificar a aquellos que se han arrepentido, metanoeo.
El tema del arrepentimiento presente en Isaías 1:16 es también de Isaías 52:11. Salid, 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 fuera de ahí y no toquen cosas impuras. Y bueno, aquí está la expresión griega: apóstete, 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 excélcete, ekeithen kaya akazartu me hapseste. Justino lee este versículo como una exhortación a las naciones para arrepentirse de la maldad y las lavatorios impotentes y rotas cisternas del judaísmo al cambiar el baño en la sangre del Cordero Pascual. Esto continúa. Salir, exerjomai, del medio de ella, al separarse o estar separado, aforizo, tú vas a cargar los vasos del Señor. Estas son las expresiones que usa pues San Justino. Los estudiantes de Pablo reconocen en Isaías 52:11 desde su, ¿cómo se llama? Ocurrencia, pero en el sentido de la cita, ¿verdad?, que hace en 2 Corintios 6:17. En el profeta esto ordena a los judíos en su nuevo éxodo. Dejar Babilonia, separarse ellos mismos de su paganismo y restaurar los vasos sagrados del templo. En Pablo, entonces, esto exhorta a los cristianos corintios a la vivencia santa en una manera distinta de los no creyentes. Después, una lista de cuestiones retóricas exhortan la separación a la pureza y la citación del texto de Isaías en 2 Corintios 6, 14, 18. Antes de leer lo que Pablo escribe, hay que decir que la separación como tal es el sentido de santidad, porque lo que le pertenecía a Dios de alguna manera estaba separado de los hombres, separado de los otros pueblos. Entonces, lo consagrado a Dios de alguna manera es lo separado. Puesto que nosotros tenemos las promesas, amados, purifiquémonos, nosotros mismos de todo corrupción de cuerpo y espíritu, y hagamos santidad perfecta en el temor de Dios. Tengamos santidad perfecta en el temor de Dios. Pablo, junto con Justino, sin embargo, encuentra más que el arrepentimiento en el versículo. Lee Isaías 52:11 como una exhortación profética, la cual enseña la purificación cristiana de toda la persona, tanto el cuerpo como el espíritu, ambos. Justino incluso enfatiza la purificación total, la cual toma lugar a través de la separación de la forma cristiana del baño, o sea, del bautismo cristiano. Por lo que es el uso de aquel bautismo el cual purifica solo la carne y el cuerpo. Bauticen sus almas, y esta cita ya la leímos, de la ira, de la codicia, de la envidia, del odio, y todo vuestro cuerpo será puro. Segundo, entonces nosotros miramos la separación del lenguaje del pasaje nacido en una tradición la cual está relacionada con Isaías 52:11, a la purificación cristiana. Pero, sin embargo, Justino extiende el sentido del profeta en una manera no presente en Pablo. Para nuestro apologista, la separación no es de los no creyentes, sino específicamente de la purificación ceremonial judía hacia el bautismo en la sangre de Cristo. Este énfasis está consistente o es consistente dentro de la audiencia o con la audiencia o los que están leyendo pues este diálogo. Bien. Isaías 52-54 también ofrece la noción de purificación presente en Isaías 1:16.
pero el texto anterior sobrepasa el posterior con con una primera característica. Tercero, para Justino, esto parece que el baño antiguo de la salvación y el baño de arrepentimiento están llenos no con agua, ni la sangre de, ¿cómo se llama?, cabras u ovejas, sino con la sangre de Jesús, el Cordero Pascual. Este baño o bautismo es, ¿cómo decirlo?, pues es superior, es mayor que toda el agua del mar, la cual es insuficiente para purificar de la iniquidad. Tal agua purifica solo el cuerpo, perdón, solo la carne y el cuerpo. Uno necesita ser purificado, bañado, bautizado con el agua de la vida, la cual es la sangre de Jesús, o lo que la carta a los hebreos llama agua pura. Este baño antiguo de arrepentimiento fue, él dice, alusión a Isaías 53:8, en recuerdo de las iniquidades del pueblo de Dios, o en cuenta de las iniquidades del pueblo de Dios. Y este es el baño, este verdadero bautismo, el cual él anunció, o sea, Isaías. Esto lo dice Justino. Bueno, la alusión a Isaías 53:8 pone muchas cosas dentro de la perspectiva, en parte que se lee en el pasaje. Su vida es sacada de la tierra porque de la iniquidad de mi pueblo él vino a la muerte, o por la iniquidad, a causa de la iniquidad de mi pueblo él fue hacia la muerte. Anteriormente, en el diálogo 13, él tenía una faintly, es creo borroso, ahorita lo revisamos, débilmente, no es borroso, débilmente. Entonces, en su vida, perdón, él débilmente anticipó su cita cuando él dijo, anterior a la citación, que no era tan larga, fueran el que se arrepiente purificado por la sangre de animales, pero no, sino por la fe a través de la sangre y de la muerte de Cristo, quien murió por esta verdadera razón, como Isaías mismo dice. Las palabras por esta razón propia o por esa verdadera razón se refieren a causa de las citas, de la cita y del eco de las palabras en cuenta de o a cuenta de en el diálogo 14. Así que la muerte o la sangre de Cristo llena, Leiber, no recuerdo, no parece, levadura parece que es, pero no creo que, no es levadura. Bueno, vamos a ver aquí el contexto. Llena el Heiber. No sé qué sea esta palabra, honestamente. A causa de la necesidad de la sangre sacrificial para purificar los pecados. O sea, la sangre de Cristo, la muerte y la sangre de Cristo llenaría, no recuerdo esa palabra, pero sería la persona, el alma que la está recibiendo en su totalidad, ¿verdad? Porque ahora la purificación es total, ya no sería únicamente un signo, sino que ahora es real. Pero aquí pudiera ser en relación con Isaías 53 uno de los otros particulares porciones con la cual informa su vista, su visión sobre el bautismo cristiano como un baño en la sangre del Cordero Pascual, versículos 5-7. Nosotros encontramos un paralelo remarcable otra vez en la epístola de Bernabé 5:8. Vamos a omitir esto, la parte final me interesa más de este trabajo. Un segundo, por favor.
Justino revela su propia lectura de Isaías 53:5 con una vista a la purificación formada por creada pues, ¿verdad? Por las heridas y también por la sangre de Cristo, por las llagas. En una frase reminiscente de Hebreos 10:19, nosotros hemos confiado para entrar al santuario por la sangre de Jesús. Él remarca, pues, ¿verdad?, que las heridas de Jesús curan a todos aquellos que se acercan al Padre a través de él. Pero, ¿qué es acerca de la sangre de Cristo lo que hace esto eficaz? Ciertamente, como ya se vio, es su inocencia. Pero para Justino esto es también su origen. Él apela a Isaías 53:8 como garantía. Para Justino, la misterioso origen o generación de Cristo, hablado en Isaías 53:8, quien declarará su generación, quién declarará su generación, quién conocerá su generación, su origen, para su vida es tomada o es sacada, perdón, de la tierra a causa de la iniquidad de mi pueblo. Él llegó a la muerte. Entonces, no puede ser declarado esto por la humanidad, ¿no? Más aún, él especifica que esta es la generación de uno que muere por la purificación de la humanidad. Esto que es misterioso. En tal especificación se conecta Isaías 53:8 con Isaías 53:5 y bueno, la cita de Génesis 49. Estos textos tratan del origen de Cristo al colocar su preexistencia, su nacimiento de una virgen y la fuente divina de su sangre. La sangre de Cristo es eficaz y, y superior a la sangre de ovejas y cabras a causa de que es originada por Dios o de Dios, no de la humanidad. Finalmente, Justino principalmente coloca pues la pasión de Cristo como la base de la redención. Él no ata la resurrección con una verdadera circuncisión del pecado, no. Nosotros estamos o somos entonces estamos para entender que la purificación es hecha efectiva también por la virtud de su resurrección de la muerte. La resurrección enseñada también en Isaías 53, está en unidad con la purificación de la pasión del Cordero. Esto aparece en el versículo 9. E Isaías mismo dijo que él resucitaría otra vez. Su muerte ha sido tomada del medio. No, perdón. Su sepultura ha sido tomada, puesta del medio. Y yo daré el rico o la riqueza en lugar de su muerte. Eso es lo que traduce San Justino. La explicación difiere en algo de esta cita del pasaje en el diálogo 13:6. Yo daré al malvado para su tumba y al rico en medio en lugar de, y la riqueza o lo rico en lugar de su muerte. La explicación deja pues en el hecho de que San Justino ha tejido los dos textos de Isaías de esta forma, el de 57:2b y 53:9. Su sepultura ha sido tomada de en medio, y 53:9. Yo daré la riqueza en lugar de la muerte. Esto, pues precisamente dice el autor para que sugiriera, se entendiera como a Jesús mismo. Hasta aquí no sería propiamente un argumento como tal, pero ya al final vamos a encontrar un argumento definitivo. Muchas traducciones, traducen anti como por, pero esto pierde, según este autor, la idea de reemplazo con Justino
con la que Justino tiene en mente. Para captar la totalidad de este pensamiento en relación a Isaías 53:9, dice: yo sugiero lo siguiente: yo, el Señor, daré la riqueza de la vida, o lo rico, la rica vida, en lugar de la pobreza de su muerte. O sea, como el cambio, ¿verdad? La vida por la muerte, que sería precisamente esta resurrección que ya se está previendo en Isaías. Aunque Isaías 53-54 es más completo teológicamente que Isaías 1, 16, 20, cuando Justino cita a Isaías, el texto de Isaías en la Apología 61, cuando él explica el rito del bautismo, es en este pasaje posterior. Justino escribe siguiendo la cita del Antiguo Testamento de Isaías 1, 16, 20. Y nosotros hemos aprendido de los apóstoles esta razón para este rito. Este autor, Strong, da lo que el autor piensa, una frase muy precisa. De los apóstoles nosotros aprendimos que este pasaje en Isaías 1, 16, 20 es una palabra que tiene que ver con el bautismo. Ese es un pasaje importante del bautismo en la mentalidad de San Justino. Pero Isaías 52-54 es un testimonio, el cual complemento de Justino, y explica teológicamente el punto hecho sucinto en Isaías 1, 16, 20. Esto también es una palabra profética del bautismo, el cual para la mentalidad cristiana, akazar tume hapseste, tocar lo no impuro, y salir y separarse, pues es propiamente el sentido del bautismo. Pero esto va más allá de Isaías 1, 16, 20, al relacionarse con la sangre del cordero o del ciervo sacrificado, a la purificación con la que toma lugar en el bautismo. Isaías 53 explica qué tan rojos o qué tan escarlatas son los pecados, que serán blanqueados. Contrario a Prigent, uno debería ser un lector bautismal de Isaías 52-54 como central a la comunidad de San Justino. Uno del cual completa el sumario de Isaías, el sumario de Isaías en 1, 16, 20. Muy bien. La exhortación al arrepentimiento y al bautismo en Isaías 52, 11 conduce dentro de la explicación de la purificación a través de la sangre del Cordero Pascual crucificado de Isaías 53. Entre estos dos pasajes centrales que vienen pues en la fe más allá de la sorpresa o de la sorpresa de Isaías 53, 13, 15. Solo después de escuchar y creer la enseñanza de la comunidad es aquel que da el baño, el lavarse en agua, el baño en agua. Esa explicación teológica da un sentido al acto sacramental o de sacramento. Y si yo pudiera muy fácilmente mirar un pasaje profético en su conexión con otro texto bíblico siendo enseñado en una instrucción prebautismal. Muy bien. En el sumario de la lectura de Isaías 53, nosotros podemos encontrar esto en el diálogo. Uno puede ser una apreciación del texto en su contribución al entendimiento de la comunidad del bautismo cristiano. Esto se expande ricamente a las creencias teológicas envueltas en la idea de la comunidad, de la purificación a través de Cristo, en distinción de la sombra del ceremonial judío, de la purificación ceremonial judía y del sacrificio. Esto delinea más plenamente o totalmente la creencia de la comunidad concisamente confesada en Isaías 1, 16, 20.
Bueno, aquí el autor se ha vuelto muy repetitivo, ¿verdad? Esto que específicamente da al bautizado y al candidato al bautismo una perspectiva de distinción de la comunidad, como de los creyentes y de los que se arrepienten. Este es el título que de alguna manera pudieran ellos representar. Esto ofrece pues al candidato con el patrón de entrada dentro de la comunidad, que es el arrepentimiento. Entonces el bautismo en la sangre del Cordero Pascual a través de la fe. Esto orienta pues a la comunidad a las características esenciales de su cristología: encarnación de divino origen, la muerte sangrienta de la crucifixión para la purificación de los pecadores y la resurrección de la muerte de la purificación de los pecadores. Tal lectura muestra a sí misma en continuidad con las lecturas cristianas antiguas del mismo material y con los temas primeros cristianos dibujados más de otras partes. Bueno, esa es la primera parte de nuestro trabajo referido, pues, ¿verdad?, al diálogo con Trifón. Esta segunda parte es muy interesante, ya solamente nos quedan 2 paginitas, pero esta segunda parte es muy interesante precisamente porque nos va a ofrecer un punto bastante significativo. La lectura de Isaías 53 en la primera apología de San Justino. En la apología 1, San Justino cita Isaías 52, 13, 53, 8 y 12. Esta cita, Isaías 53, 12, es bastante interesante. En apoyo a la fe cristológica de la comunidad, los elementos son resaltados: su encarnación, su sufrimiento expiatorio y su advenimiento segundo. La cita, viene en el orden Isaías 53, 12, 52, 13, 53, 8. De la cita en la cual Isaías 53, 12 aparece, es un texto, ojo, no es una versión de la 70, prefijada en una porción larga del capítulo de acuerdo a la 70. Scarsound rectamente concluye que es una evidencia de una fuente de testimonio. Esto pudiéramos decir que puede ser un testimonio hebreo anterior al texto masorético. Ojo con esto, anterior. Esto aparece para ser dice el autor, una reelaboración cristiana de la 70. Y no es así. Con un paralelo en Lucas 22, 37. Ahorita vamos a decir por qué no es así. Y con algunas distintas modificaciones. El texto se lee: porque ellos entregaron su alma a la muerte y él fue encontrado entre los malvados. Él ha nacido, ha cargado los pecados de muchos y hará propiciación por los malvados, o intercesión, ¿verdad? Aquí nos explica algunos términos de las 70. Esto los vamos a ver directamente en el texto, que es más fácil. Isaías 53, 12. La traducción en español, que es de la Biblia hebrea, al final dice: Él cargó con el pecado de todos e intercedió por los pecadores. Eso es todo. Aquí la acción es activa. Él intercedió por los pecadores. En griego tenemos paredose, que es precisamente pasivo. O sea, y aquí en la traducción final dice Caidiatas jamartías autón paredose. O sea, y a través o a causa o por los pecados de ellos fue entregado. Fue entregado por los pecados de ellos. Esta cita es muy interesante porque esta es la versión de los 70 y no dice lo mismo. Esta la pone en pasado. Y ojo, aquí está en futuro. Dice que es imperfecto. El imperfecto normalmente se traduce en futuro. Aquí lo pone: él intercedió en pasado, pero no necesariamente es intercedió por los pecadores, sino él intercederá por los pecadores. Bueno,
Así está en pasado, aquí la 70, algunas otras lo ponen también en pasado por el sentido de que pudiera estar un poco, ¿cómo decirlo? No, perdón, en conexión con los verbos anteriores que están en pasado. Bueno, sin embargo, aquí viene lo interesante. Bueno, esta es la parte que acabo de explicar. Para este autor, Katz, lo que complementa a Justino propiamente capturando el sentido del texto masorético con su, y aquí está el verbo, yod, fe, pe, gimel, yod, a, que es el verbo pagá. Dice hacer expiación, o hizo expiación o intercedió. El cual él cree que los 70 no entendieron. Eso es lo que dice el autor. Sin embargo, Justino enfatiza la intercesión, la propiciación, el sufrimiento expiatorio de Cristo. Esta alteración particular de Isaías 53:12, dentro de la cita de los 70 de 52:13 y 53:8, contribuye muy bien a su propósito de citar esto. La prueba escriturística muestra que habiendo llegado el hombre por nosotros, por nosotros es de San Justino, él soportó los sufrimientos y el deshonor o la deshonra y será puesto o volverá otra vez a la gloria. Justino, a través de la adopción o la aceptación pues de la forma de Isaías 53:12 en la fuente de testimonio, refuerza el por nosotros, insinuando que los judíos lo entregaron a él. La expiación es solo encontrada en una lucha, en una víctima inocente, un punto hecho en el diálogo 111, en discusión con Isaías 53:7. Este énfasis sirve para ofrecer significado expiatorio al otro por nosotros y por nuestros pecados. Un lenguaje propio pues, de la profecía. Justino también mira una referencia específica al glorioso segunda venida. Esto deriva de Isaías 52:13. Esta cita es de la 70. Perdón, no es cierto. Esta cita normal, sí. 52:13 del texto masorético, donde se dice pues del siervo que él entenderá y será exaltado y será gloriosamente o grandemente glorificado. Y esto es tomado de Isaías 52:14-15, donde se dice o donde se habla de su gloria, que estaría en la encarnación, que fue escondida, pero eventualmente los reyes cerrarán sus bocas. El final de la Apología 1, número 50, tiene que tiene Justino describiendo la deserción de los apóstoles de Jesús después de su muerte, pero sino su regreso a él en la creencia o en la fe después de su enseñanza cristológica, de los profetas y su ascensión. Los apóstoles son los arquetipos, los modelos de quienes, con base en Isaías 52-54, se pasan de la perpleja muerte del Mesías a la fe en él, en la respuesta a Isaías 53:1. Y por último, esta parte que no por ser la última es menos interesante. Nosotros nos fijamos en la cita de los 70, Isaías 53, 8b, 12, la primera Apología 51. Él introduce esto con el comentario de que el espíritu de profecía declara que él, quien sufre estas cosas, tiene una generación o un origen que no puede ser descrito
y regla sobre sus enemigos, y gobierna, perdón, sobre sus enemigos. Su generación, como nosotros vimos, está sobre y está dirigida en Isaías 53:8. Su reino sobre sus pies es visto por... No, foes no es pies, perdón. Sí, sobre sus enemigos, perdón. Sobre sus enemigos es visto por Justino en referencia a su resurrección. Isaías 53:9. Es clara, es clara. La vamos a ver, 53:9. Le dieron sepultura. ¿A quién sepultan? Pues a un muerto. Con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quería triturarlo con el sufrimiento. Si entrega su vida como expiación, ¿qué va a suceder? Verá su descendencia, prolongará sus años y por su medio triunfará el plan de Dios. Entonces va a resucitar. Eso es lo sorprendente. Bueno, su reino está sobre sus enemigos ya. En referencia al Señor entregando su alma del dolor, ¿verdad? En herencia o heredando muchos, y al dividir esta, ¿cómo se llama? Botín fuerte. Esto que aparece en 53:12. Como en el diálogo, la primera apología orienta al lector hacia un entendimiento cristológico de Isaías 53 que se extiende a los eventos del pasado y del futuro de Cristo, que los abarca, pues, ¿verdad? Esto fue lo que el Espíritu significó en el profeta. Esto es la lectura de la iglesia. La eficacia de la salvación de su muerte está aquí también, como es la distinción de la comunidad. Todo de esto informa al candidato y a la comunidad de la Eucaristía de la fe de su bautismo. Isaías 53, el cual fue leído por Justino y su comunidad solo dentro de los márgenes del contexto de 52:10-15 y 54:1-6, ofrece un paradigma conveniente escritural de la identidad esencial del cristiano, confesada en el bautismo y celebrada en la vida del bautizado. El uso agustino del texto de Isaías en esta forma refleja la conexión de Lucas entre el mismo texto bíblico y el sacramento. Cuando el eunuco etíope recibe la enseñanza de Isaías 53, él inmediatamente pregunta, mira, aquí hay agua, ¿qué es para prevenir? No, ¿qué es para evitar que sea bautizado? ¿O qué hay para evitar que sea bautizado? Felipe consecuentemente lo bautiza. Ya en el Nuevo Testamento, la lectura central del bautismo de Justino de Isaías 53 está anticipada. Ya con esto vamos a concluir este artículo, pero hay un elemento que no he dicho y que es fundamental y ahorita lo vamos a decir. Sawyer ofrece en su libro El Quinto Evangelio, Isaías en la historia de la cristiandad, una orientación de ayuda, de mucha ayuda para los lectores cristianos del profeta. Antes y a través de las notas de la fascinación cristiana con Isaías como un evangelista quien antes de Cristo predicó a Cristo. Nuestro estudio de Justino ha presentado más allá de la evidencia de esta fascinación, el oficio de evangelista. Sin embargo, Justino anteriormente ha introducido a Isaías como apologista, catequista, maestro del sacramento, liturgista e incluso celebrante. Bueno, ustedes dirán, ¿cuál es el elemento que tengo escondido y que no hemos dicho? El siguiente. Vamos a mirar nuestro texto de Isaías 53:12. En la parte final, si ustedes se fijan, aparece este verbo, Yafenia. Yafenia,
que puedes, perdón, Yahvé guía, guía, que puede ser encontrarse, pues sí, encontrarse, o también interceder o atacar. Ojo, esto es importante. ¿Por qué? Porque aquí puede ser intercedió por los pecadores, solo que aquí está en futuro. Fíjense bien, aquí ya no puedo hacerlo más grande, pero aquí tiene una I, una yod, que es el verbo jifil, es un verbo causativo. Y aquí esto termina en una M, que es el plural. Bueno, ahora vamos al texto como tal, así está en el manuscrito. Entonces, si ustedes se fijan, aquí dice la posheim, la posheim. Vamos a contar las consonantes. La vav, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consonantes. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 consonantes. Ah, caray, nos sobran 2. ¿Qué significa esto? Que aquí tiene ve, la, poshe, y este muy probablemente es el sufijo de la tercera persona plural. Por eso se parece a la traducción de los 70. Y este es el mismo verbo, pero aquí no está en jifil, aquí está en cal. Ustedes dirán, ¿qué significa jifil y qué significa cal? El cal es simplemente la conjugación normal, como cuando nosotros decimos yo como. El jifil es la conjugación causativa. Yo hago comer, yo obligo a comer. Esto guárdenlo bien en su mente. ¿Por qué? Porque entonces esta traducción cambia. Este es el manuscrito de Qumran que está en Israel, en Jerusalén, el gran rollo de Isaías. Bueno, ¿cómo nos propone este autor esta traducción? Dice, la traducción del texto masorético puede ser leída. Y aquel que cargó las transgresiones o los pecados de mucho, y por los pecadores él una vez y otra vez hizo intercesión. Esta es la traducción del masorético, de la Biblia que tenemos, pero es de la Edad Media esto. ¿Por qué? Porque no hay manuscritos más antiguos fuera de Qumran. Sin embargo, el documento de Qumran dice algo diferente. ¿Qué dice? Dice, y aquel que cargó las transgresiones de muchos, hasta aquí es igual, pero aquí ya no dice por los pecadores, sino y por los pecados de ellos, o por sus pecados, él intercederá. Aquí está en futuro, aquí está en pasado. Ustedes pueden decir, pues no tiene mucho problema, no hay mayor problema. Sí que lo hay, porque pareciera que el texto masorético lo corrigieron. ¿Para qué? Para que la profecía quede ya cumplida. Porque dice, y entonces él hizo intercesión. Él intercedió. O sea, que el siervo ya intercedió por los pecadores. Mientras que en el texto de los 70 y en el texto de Qumran no dice él intercedió, sino él intercederá. O sea, está a futuro. O sea que la referencia del texto de Qumran es a Jesús, a aquel que va a interceder. Y muy probablemente los judíos que vieron esta referencia tan clara a Jesús no soportaron eso y entonces dijeron mejor lo dejamos en pasado, modificando cualquier cosa precisamente para que al quedar en pasado ya dijeran, ya se cumplió, ya no se refiere a ningún Jesús. Aquí vamos a terminar esta clase. Si hay dudas o algo, bueno, pues con mucho gusto vamos a estar a la orden. Dios les bendiga, que estén muy bien.